¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Claudia. Muchas gracias por tu tiempo. Cuéntanos un poco. Buenas noches, ya como gracias por invitarme. Bueno, yo soy Claudia Garland, soy licenciada en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Me especializo en temas de desarrollo, principalmente en ámbitos mineros, en zonas con influencia minero-energética, también en proyectos de infraestructura y principalmente en proyectos relacionados a desarrollo territorial, gobernanza y diálogo multiactor. Claudia, cuéntanos un poco qué factores sociales explican el creciente desencanto ciudadano con los procesos electorales que han estado ocurriendo en este último año. Bueno, a ver, para entender el desencanto ciudadano en los procesos electorales, creo que hay que ir un paso más atrás y entender el desencanto ciudadano en la labor del Estado, ¿no? Porque eso es lo que voy a explicar después en los procesos electorales. Y en el Perú se ha interiorizado y normalizado esta idea de que los ciudadanos debemos salir adelante al margen del Estado, porque el Estado no cumple sus funciones de este compromiso social que se tiene con la ciudadanía. Entonces esto genera en el día a día una relación distante con las instituciones y reduce la expectativa de que la política puede actuar de manera efectiva y transformar la realidad. No sean procesos de disruptivos o procesos de cambios tajantes, sino es más bien un proceso de continuidad, ¿no? Nada cambia realmente, todo sigue adelante. Entonces los procesos electorales no se ven como procesos realmente importantes para generar cambios en el país. De acuerdo, muchas gracias. ¿Y qué grupos sociales suelen mostrar mayores niveles de desinterés o ausentismo electoral en esos procesos, ¿no? Que mencionas. A ver, hay muchas cifras, por ejemplo, y bueno, las cifras van desde todos los sectores socioeconómicos, ¿no? Y grupos etarios, pero diría que el ausentismo en Lima, por ejemplo, se da en los distritos con mayor capacidad económica, ¿no? Surco, San Isidro, Miraflores, tal vez acá porque se puede decir que el voto se percibe como algo menos importante en cuanto a sus condiciones de vida, ¿no? Dependen menos del Estado, también se genera mucho ausentismo en zonas donde se requieren muchos recursos para ir a votar, ¿no? En zonas rurales que están muy alejadas, en las que el Estado no provee las condiciones de manera efectiva para que se ejerza el voto, ¿no? Y Claudio, ¿qué papel crees que cumplen las redes sociales en la formación de opiniones públicas? Eso lo vimos hace no mucho porque si bien estamos acostumbrados a ver los debates que organizan ciertos canales y ahora lo realizó el JNE, salieron después de los debates bastantes edits, por ejemplo en TikTok, en Instagram, y mucha gente estoy seguro que basó su voto en base a eso. ¿Cuál crees que es el papel de las redes sociales hoy en día? Yo creo que hoy en día las redes sociales para cierto grupo etario, ¿no? Para los jóvenes y también muchas veces para los jóvenes urbanos, pero también para los jóvenes rurales que no tienen necesariamente acceso a señal abierta, ¿no? O a una televisión pero que sí cuentan con un celular, es la principal fuente de información. Entonces, las redes sociales han democratizado mucho la producción de información, han democratizado la difusión de distintas opiniones, ¿no? Y han reducido este monopolio que en verdad tienen ciertos grupos de poder económicos, ¿no? Como el comercio, que controla o bueno, que es dueño de diferentes medios de comunicación, tanto canales como periódicos, ¿no? Entonces permiten que más voces y que más sectores participen del debate político y eso se ha visto claramente, por ejemplo, en el crecimiento de ciertos candidatos políticos como Jorge Nieto, ¿no? Que no necesariamente tienen los recursos económicos para generar una campaña masiva como la puede tener Pepe Luna, ¿no? O César Acuña, pero que por los medios de comunicación, o sea, las redes sociales, por TikTok, ¿no? Que se viralizan los videos, pueden difundir, pueden hacer campaña, ¿no? Y eso termina teniendo una llegada que antes no existía, ¿no? Claro, digamos que ahora las redes sociales sirven como herramienta de información. Sí, totalmente. Pero ¿cómo crees que influye la desinformación en la confianza de los ciudadanos hacia las elecciones? Yo creo que influye muchísimo. O sea, la desinformación es uno de los principales riesgos para la democracia, creo yo, ¿no? Y eso lo podemos ver, ya que lo mencionas específicamente sobre las elecciones, eso lo vemos en cuanto a una gran proporción de la población llama fraude, ¿no? Y yo creo que es muy importante diferenciar
las irregularidades en un proceso electoral, que las puede haber y las puede haber muchas y uno tiene que revisarlas y tienen que pasar por una auditoría, pero es muy distinto las irregularidades por una institución poco eficiente para desarrollar un proceso político, de un proceso electoral, que un fraude, ¿no? Entonces, estas narrativas de fraude terminan erosionando la legitimidad de las instituciones, de los gobiernos elegidos democráticamente, y esto tiene una repercusión directa en la capacidad de gobernar, de la capacidad de conversar, porque se plantea que el presidente electo es un presidente que no ha sido elegido democráticamente y por lo tanto no es legítimo, y esto termina dando cabida a procesos de vacancia de presidentes que han sido elegidos democráticamente y, por ejemplo, con Pedro Castillo, ¿no? Que se le vaca, bueno, a través de una serie de procesos, ¿no? Que se dan, pero las personas que votan por él sienten que se les ha quitado el presidente, ¿no? Y eso termina generando mayor polarización y termina generando una mayor desconfianza en las instituciones, ¿no? Claro, se vio ahora en esta última segunda vuelta que se vio hace unos días con el candidato del partido político Juntos por el Perú, que gran parte de sus votantes eran los que apoyaban en su momento a Pedro Castillo. Ahora, Claudia, te quiero preguntar esto puntualmente. ¿Consideras que el voto obligatorio fortalece o debilita la calidad de la participación democrática? Yo creo que esta pregunta tiene como un truco, ¿no? Porque el voto obligatorio busca ampliar como la participación, ¿no? Y evitar exclusiones, y busca obligar a quienes tal vez no les interesa o ven que la política no es necesaria, los obliga a ir a votar, y a quienes tienen dificultades para llegar a su centro de votación y que si no fuera obligatorio no lo harían, también los obliga a ir. Pero al final, ¿estamos realmente hablando de democracia si yo no me encuentro en la capacidad de emitir un voto informado? ¿O realmente podemos hablar de democracia si es que al final tengo que votar nulo porque considero que ninguno de los dos candidatos de segunda vuelta me representan? O sea, si, ok, voy a votar y voto nulo, o sea, realmente sigue siendo democrático, ¿no? Si es que los dos candidatos que pasan a segunda vuelta pasan con 15% de los votos. Entonces, yo creo que no necesariamente un voto obligatorio fortalece la democracia, pero creo que hay otras acciones que sí pueden fortalecer la democracia, ¿no? Como poner el foco en hacer realmente legítimos a los partidos políticos que llegan al Congreso, ¿no? Fortalecer los canales de comunicación, de representación con los partidos políticos. Y también asegurarnos de que el voto sea realmente libre e informado, ¿no? Y basado en los proyectos políticos, no solamente para cierto sector de la población, sino para todos los sectores de la población del país, no tanto en Lima como en provincia, como en las personas con gran capacidad de adquisición, o sea, con un nivel socioeconómico alto y también bajo, ¿no? O sea, en todos los niveles de la población. Claro, entiendo. Mencionaste un poco de que la sociedad debe fortalecer la democracia, pero ¿de qué manera crees que la sociedad civil puede contribuir a fortalecer en sí la cultura democrática, especialmente en ese país porque la vemos muy pobre? Bueno, yo creo que la cultura democrática no se limita al voto, ¿no? Y en el Perú nos han hecho creer, o muchos creemos, que la democracia se afirma y se mantiene vigente en la medida que cada 5 años nos vamos a las urnas y votamos. Y ese es solo un pedazo de la democracia, ¿no? Solamente es un elemento de la democracia. Pero la democracia funciona realmente cuando nosotros podemos conversar con los partidos políticos que están en el Congreso, cuando realmente podemos hacer llegar nuestras demandas, podemos canalizar las necesidades que tenemos en territorio, ¿no? Y también participando de nuestras propias municipalidades, ¿no? Por ejemplo, todos los años se hacen espacios de presupuestos participativos en todas las municipalidades del país y no sabemos que existen esos espacios, ¿no? Y ahí no solamente implica que los ciudadanos nos informemos y que vayamos a la municipalidad a tocar la puerta, sino que las municipalidades se aseguren de que los ciudadanos tengan información para participar, ¿no? Que sean convocados, ¿no? Tienen que haber espacios de rendición de cuentas, espacios de vigilancia ciudadana. O sea, la democracia no es solamente el voto, ¿no? Es un proceso vivo, ¿no? Que tenemos que asegurar durante los 5 años de mandato no solamente del presidente, sino también de los gobernadores y alcaldes. De acuerdo. En estas últimas elecciones que acabamos de vivir, se mencionó que era la vez en la historia de las elecciones que ha habido en ese país que más personas, bueno, más jóvenes votaban por primera vez.
Pero ¿qué acciones podrían recuperar la confianza de los jóvenes en la política? Ya que muchos les rechazan públicamente. Yo creo que es muy difícil pedirle a los jóvenes que vuelvan a confiar en las instituciones. Es muy difícil recuperar la confianza sin resultados concretos, sin transparencia, sin espacios de rendición de cuentas, ¿no? Solamente con discursos. Creo que se necesitan canales y formas concretas en las cuales los jóvenes pueden participar, puedan militar en partidos políticos, ¿no? Yo creo que el reto está no en convencer a los jóvenes de creer en la política, sino de transformar las instituciones para que sean como dignas de esa confianza, ¿no? Claro, y que los jóvenes vuelvan a recuperar la confianza y no haya ausentismo electoral, digámoslo así, en un futuro. Pero, Sí. ¿qué riesgos enfrenta una democracia cuando aumenta el ausentismo electoral? Yo creo que mucho, o sea, son muchos riesgos, pero creo que el ausentismo es una manifestación de algo que es latente, o sea, es la manifestación de procesos latentes de 5 años, de procesos que venimos arrastrando 10 años. Entonces, el riesgo no creo que esté en el ausentismo solamente, sino está en todo lo que lleva al elector, ¿no? A la población a decidir no ir a votar ese día, ¿no? ¿Y cuáles son los riesgos, ¿no? De ya propiamente del ausentismo? Que la población deje de ver al Estado como un mecanismo para resolver los problemas colectivos, ¿no? Se genera esta narrativa de que el Estado es ineficiente, ¿no? Directamente, el Estado es ineficiente, el Estado debe ser más pequeño, el Estado no tiene que meterse en salud, en educación. El riesgo de eso es que al final la educación, la salud se termina viendo como un servicio y no como un derecho. No como un derecho que el Estado debe proveer, sino como un servicio que empresas privadas deben proveer y que, bueno, que acceda el que pueda. Entonces, eso yo creo que una democracia requiere a ciudadanos que participen, que elijan, que mantengan esta relación activa con el Estado, ¿no? De acuerdo, Claudia. Otra vez, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Giacomo.